En la noche del 21 de marzo de 1944, un bote hinchable lanzado al agua por un barco destructor de la Marina Real Británica llegó a la playa de Bagenfra, en la Bretaña francesa. En su interior viajaban dos espías estadounidenses, un hombre de 62 años y Virginia Hall, de 38, que iba disfrazada de anciana, envuelta en ropas desgastadas y que portaba una desgastada maleta en cuyo interior escondía un radiotransmisor. Nacida el 6 de abril de 1906 en el seno de una familia acomodada de Baltimore, Estados Unidos, sus padres fueron Edwin Lee Hall y Barbara Virginia Hamill. Se esperaba que Virginia siguiera los pasos de su madre, casarse con un hombre rico y vivir una vida de ocio. Su padre Edwin era un exitoso banquero y propietario de un exitoso cine en la ciudad de Maryland, Baltimore. Pero Virginia tenía otras ideas desde muy pequeña, le gustaba la caza, las aventuras, la diplomacia. Virginia escribió en su anuario a la edad de 18 años que esta era la era de la liberación de las mujeres donde ella anhelaba encontrar su libertad. Virginia quería seguir un estilo de vida donde sintiera una total libertad como la que sentía cuando iba de caza al aire libre. Antes de acabar encabezando la lista de los más buscados en la Francia ocupada por los nazis, Virginia quería ser diplomática a pesar de que se trataba de un puesto reservado exclusivamente para hombres. Estudió en Radcliffe, la Facultad para Mujeres de la Universidad de Harvard, en Barnard, la Facultad Femenina de la Universidad de Columbia y en la Escuela de Posgrado de la American University en Washington, donde aprendió francés, italiano y alemán. Rompiendo las normas de la época, viajó por Europa y estudió en la Escuela de Ciencias Políticas de París, donde desarrolló un amor por el país por el que más tarde arriesgaría su vida repetidamente. En 1927 se mudó a Viena donde estudió más idiomas, economía y prensa. Mientras estaba en Europa, presenció con consternación el nacimiento del totalitarismo tras el ascenso al poder del partido nazi de Hitler. Estas filosofías políticas eran completamente opuestas al igualitarismo que corría por las venas de Virginia. Después de completar sus estudios regresó a Maryland, donde tiempo después y debido al desplome económico de Wall Street, también conocido como el Jueves Negro, la fortuna de su familia se redujo considerablemente. Esto produjo la muerte de Ned Hall, el padre de Virginia, tras un repentino paro cardíaco. Sin embargo, esto no impediría a Virginia continuar en búsqueda de sus ambiciones políticas. Así, Virginia solicitó y fue nombrada secretaria en la Embajada de Estados Unidos en Varsovia. A pesar de esto, Virginia nunca estaría contenta con los trabajos de escritorio ya que anteriormente, había sido rechazada varias veces por el Departamento de Estado después de rendir el examen de ingreso al cuerpo diplomático solo por ser mujer. En abril de 1933, decidió que la transfirieran a Izmir en Turquía donde pasaría al aire libre mientras esperaba para realizar otro intento en los exámenes de ingreso diplomático. Fue precisamente en aquella ciudad donde un accidente fortuito durante una cacería provocó que Virginia, de 27 años, perdiera su pierna izquierda a la altura de la rodilla. A pesar de que en principio la herida no revestía gravedad, la tardanza en recibir atención médica provocó que la herida se gangrenara. Para salvarle la vida hubo que proceder a la amputación del miembro afectado y, desde ese momento, debió utilizar una pierna ortopédica, a la que bautizó como Cuthbert, nombre que después sería su código como espía para los servicios secretos británico y estadounidense. Virginia regresó a casa en 1934 donde volvió a aprender a caminar y a vivir siendo una amputada. En noviembre de ese año consiguió un puesto en el consulado estadounidense en Venecia. Allí, nuevamente volvió a postular para embajadora, pero esta vez fue rechazada debido a su incapacidad. Cuando la década de 1930 llegaba a su fin y los murmullos de la guerra en Europa se hicieron cada vez más grandes, Virginia ya había cumplido 7 años de fiel servicio a los Estados Unidos. Decidió renunciar a su cargo mientras la Segunda Guerra Mundial daba inicio el 1 de septiembre de 1939, lo que llevó a Virginia a abandonar Estonia, pese a su pierna de madera. Pedaleó hasta llegar a la costa del Atlántico, donde consiguió embarcar en uno de los últimos ferries que zarpaba hacia Gran Bretaña. Dejó de lado la diplomacia y decidió dirigir sus energías hacia el esfuerzo bélico aliado. Viajó a París donde se enroló como conductora de ambulancia militar y se unió al servicio francés de ambulancias.
Cuando París cayó en manos alemanas y fue dividido en dos zonas, la zona norte ocupada por los nazis y la zona sur conocida como la zona libre, el ejército francés del norte fue retirado y en agosto de 1940 cruzó a la zona libre donde tenía la intención de regresar a Inglaterra. Virginia regresó a España, pero antes se prometió a sí misma que algún día regresaría a Francia, al país que tanto amó. Fue un encuentro casual con un agente británico encubierto, llamado George Ballows en la estación de tren de una pequeña ciudad española, lo que establecería el inicio de su carrera en el espionaje. Bellows se hizo pasar por un vendedor y afirmó poder conseguir un pasaje de regreso a Londres para Virginia. En realidad, estaba buscando nuevos reclutas, tras una conversación donde Virginia describía su opinión sobre la situación del pueblo francés, sus conocimientos sobre idiomas y sus hazañas como conductora de ambulancia. Bellows quedó impresionado y decidió contactarla con Nicholas Paddington, el recién nombrado jefe de la sección F de la Ejecutiva de Operaciones Especiales, SOE, el servicio de inteligencia británico creado por Winston Churchill y Hugh Dalton encargada de enviar agentes a los territorios franceses ocupados por alemanes para organizar sabotajes, espiar, robar e incluso matar a oficiales nazis. En febrero de 1941, a la edad de 35 años, Virginia viajó a New Forest en Bournemouth, donde llevó a cabo un curso intensivo en el arte del espionaje, sabotaje y tácticas de guerrilla. Armada solo con el entrenamiento más básico, unas pocas cápsulas de veneno y su propio impulso y determinación, Virginia partió hacia la Francia libre el 23 de agosto de 1941. Su objetivo era estudiar y notificar movimientos de tropas nazis y reclutar a otros agentes. Virginia llegó como una enviada especial del New York Post, se trasladó a la ciudad de Lyon, cerca de Suiza, lo que permitiría un escape rápido si fuera necesario, pero la ciudad también era el hogar de Klaus Barbie, agente de la SS y jefe de la Gestapo. La Gestapo fue la policía secreta del Estado nazi, su misión era proteger al régimen de sus supuestos enemigos raciales y políticos, investigar, perseguir y reprimir actividades que el partido consideraba inaceptables. La Gestapo era un instrumento utilizado por el Estado para infligir terror entre la población y neutralizar a los elementos de la sociedad que el gobierno consideraba peligrosos. Para llevar a cabo sus investigaciones, disponía de informantes, vigilancia, cateos en domicilios y métodos brutales de interrogación, como la tortura. La Gestapo arrestó y asesinó a socialistas, comunistas, líderes sindicales y otras personas que habían hablado. Debido a la ola de refugiados, Virginia tuvo que conformarse con hospedarse en una habitación de un convento. Este lugar se convertiría en su primera base de operaciones. Gracias a su tapadera como periodista, Virginia rápidamente hizo contactos en la ciudad, incluyendo al vicecónsul estadounidense George Weddinghill, quien se convertiría en uno de los primeros reclutas de Virginia. Él ayudó a contrabandear mensajes desde Francia a la embajada estadounidense en Berna para su posterior transmisión en Londres. Esto se hizo usando una bolsa de correo diplomática, la cual normalmente las autoridades no registraban. La maleta diplomática era su único medio de comunicación con la SOE en Londres. Otros de sus contactos fueron el Dr. Jean Rousset y el propietario del burdel, Joe Mangier. Ambas personas proporcionaron casas seguras para que los agentes y otros aliados permanecieran ocultos antes de escapar a través de la frontera francesa. Virginia creó una red clandestina de miembros de la resistencia con el nombre clave de Eclair. Estaba compuesto por docenas de informantes, contrabandistas, confidentes y saboteadores. Este grupo centró sus actividades en garantizar el retorno a Inglaterra de los pilotos británicos abatidos sobre suelo francés, a apoyar a otros grupos de la resistencia, a poner bombas para sabotear puntos importantes de la logística del ejército alemán y a recopilar información. Su permanencia de 15 meses en el terreno, cuando lo habitual eran apenas 6, la hizo destacar como la más persistente. Y no solo eso, sino también la más letal, convirtiéndose en la peor pesadilla de los nazis. Imagina su valentía al infiltrarse en las filas enemigas y organizar operaciones secretas para suministrar armas a la resistencia francesa, sabotear al enemigo y rescatar a prisioneros de guerra. Y todo esto mientras se hacía pasar por diferentes personas y evitaba ser descubierta por la temida Gestapo. Después de tanto tiempo en la misión, la Gestapo logró dar con su identidad. Para Virginia, Cuthbert, su pierna amputada, se convirtió en su firma, pero también en su mayor vulnerabilidad.
La Gestapo se había enterado de que la cabecilla de la resistencia francesa clandestina en Lyon era una mujer, no tenían nombre para ella y solo la conocían como la Dama Coja. Virginia Hall llegó a ocupar carteles de la Gestapo con el lema "Se busca" junto a su retrato. La Dama Coja, como la llamaban los nazis, se convirtió en el objetivo principal del contraespionaje de la Gestapo y, concretamente, en una obsesión para Klaus Barbie, quien con el fin de encontrarla organizó redadas, interceptó todas las transmisiones en Morse que eran enviadas a Londres y capturó y torturó hasta la muerte a numerosos prisioneros en busca de información para dar con la esquiva espía. Según la prestigiosa Smithsonian Institution, las órdenes de la Gestapo fueron claras y despiadadas. Es la más peligrosa de todos los espías aliados, debemos acabar con ella. Las búsquedas a Virginia y su equipo se intensificaron y casi toda la operación de la SOE fracasó, pues no solo algunos de sus miembros más importantes fueron capturados, sino que Estados Unidos entró a la guerra y enviar información ya era casi imposible. A pesar de todas las redadas de la Gestapo por toda Francia, no encontraron nada. En 1942, un sacerdote llamado Robert Ellis se unió a la red de espionaje de Virginia. Este decía ser un francés nacido en la frontera con Alemania, por ello hablaba alemán muy bien. Los nazis habían matado a su padre y buscaba venganza. Virginia se encontró escéptica ante su historia, pero a falta de personal decidió aceptarlo en su red de espionaje sin imaginar que en realidad Robert Ellis era el agente Axel, un agente encubierto de la Gestapo. A pesar de que el agente Axel nunca logró revelar la ubicación exacta de Virginia, sí logró informar los planes de los aliados de desembarcar una fuerza expedicionaria en el norte de Francia. Cuando las fuerzas aliadas llegaron en agosto de 1942, se encontraron con una fuerte resistencia inesperada, lo que resultó en la muerte y captura de 4.000 soldados. Ante el riesgo de ser descubierta, Hall transmitió por radio a Londres el siguiente comunicado: "Los lobos están en la puerta", y huyó. Logró escapar cruzando las montañas nevadas de los Pirineos a pie hasta España, escaló altitudes de hasta 2.286 metros en pleno invierno y, una vez más, con la dificultad añadida de su pierna artificial. Al entrar a España fue detenida por las autoridades españolas por haber cruzado la frontera de forma ilegal y enviada a la prisión de Figueres, donde permaneció 6 semanas, con el riesgo de que su identidad pudiera descubrirse y, en consecuencia, fuera entregada a los nazis. La liberaron después de que otro recluso pasara de contrabando una carta escrita por Virginia al cónsul estadounidense en Barcelona, alertándolo sobre su situación. Pasó los siguientes 4 meses en Madrid, trabajando como corresponsal del Chicago Times. Sobre ese periodo de tiempo, Virginia escribió: "Pensé que podría ayudar en España, pero no estoy haciendo un trabajo, estoy viviendo agradablemente y perdiendo el tiempo. No vale la pena y, después de todo, mi cuello es mío". A su regreso a Londres, la SOS negó a enviar a Virginia de nuevo a Francia, tal como ella pedía. A pesar de su insistencia, sus superiores consideraron que estaba demasiado expuesta. Por su cuenta, contactó con la Oficina de Servicios Estratégicos estadounidense, OSS. Así, el 21 de marzo de 1944 volvió a Francia, junto al agente de la OSS Henry Lasso, de 62 años, quien iba a ser líder de la misión. Llegaron en una lancha a motor a Wagenfra, en Bretaña. Con vistas al cercano día D, que tendría lugar el 6 de junio de 1944, Hall se instaló en Cosne, en el departamento de Borgoña, para encabezar la resistencia clandestina. Se disfrazó de lechera anciana, se tiñó el cabello de gris, se sometió a un tratamiento dental y ocultó su distintiva cojera con faldas voluminosas y una cojera de anciana. Cabe mencionar que el Día D, también conocido como Operación Overlord, fue una operación militar anfibia de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. El plan era desembarcar simultáneamente decenas de miles de tropas en 5 playas separadas de Normandía: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sour. Durante las semanas previas al Día D, Virginia, disfrazada de anciana, se dedicaba aparentemente a cuidar vacas y hacer queso que vendía a las tropas alemanas. De esta forma, escuchaba las conversaciones de oficiales y transmitía toda información útil a Gran Bretaña y Estados Unidos empleando un transmisor alimentado con su bicicleta. Recopiló información vital sobre los movimientos de las tropas alemanas y estableció contactos con la resistencia. Esta vez, dividió su red de espionaje en 4 grupos de 25 hombres. A cada grupo encargó diversos actos de sabotaje contra las unidades alemanas establecidas allí.
A medida que se iba acercando el día D, la resistencia comandada por Virginia se encargó de sabotear líneas ferroviarias, comunicaciones y puentes y carreteras para retrasar de esta manera el avance alemán hacia las playas de Normandía. En esta misión, Virginia no estaba sola. Mujeres como Diana Roden, Violette Savo y Lillian Roth cubrieron otras zonas con el mismo cometido. Desgraciadamente fueron capturadas y acabaron sus días en el campo de exterminio de Ravensbrück o en el de Dachau. Al recortar los refuerzos nazis y evitar que se retiraran, Virginia y su equipo contribuyeron decisivamente a asegurar la victoria de los aliados, pues, al final del día, los aliados se habían establecido en tierra y podían comenzar el avance hacia Francia. Para mediados de agosto, las tropas aliadas habían rodeado y destruido gran parte del ejército alemán en Normandía. En tan solo 8 semanas Virginia había transmitido 37 informes de inteligencia, supervisó la entrega de 27 lanzamientos en paracaídas de suministros para la resistencia de los aliados. También ejecutó ataques exitosos que llevaron a la muerte de más de 170 soldados alemanes y la captura de otros 800. La misión de Virginia había sido un éxito abrumador. Su valiosa labor en la lucha contra el régimen nazi fue reconocida al ser nombrada miembro del Imperio Británico por su destacada contribución al esfuerzo bélico de los aliados. Se negó a aceptar la Cruz de Guerra de manos del rey Jorge VI por miedo a que se descubriera su identidad, pues seguía en servicio. La Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos la contrató y volvió a Francia, organizando las fuerzas locales de la resistencia francesa. Su red fue implacable, ya que obstaculizó los movimientos alemanes hacia el norte de Francia, haciendo guerra de guerrillas. Posteriormente viajó a Austria y a Suiza para organizar nuevas redes espías hasta que la guerra acabó. Al final del conflicto bélico volvió a Londres, donde fue recibida como una heroína. En Estados Unidos fue reconocida con la Cruz de Servicio Distinguido, la segunda máxima condecoración del ejército de ese país, que se entrega a quienes han efectuado acciones de extraordinario heroísmo contra un enemigo. Aunque el presidente Harry Truman mostró su intención de ser él mismo quien le entregara el galardón, Virginia Hall prefirió que la ceremonia estuviese a cargo del fundador de la OSS, William Joseph Donovan, en un sencillo acto en su despacho, con la única presencia de su madre. Virginia continuó sirviendo en la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera mujer en unirse al personal de carrera en 1956. En 1957 se casó con el teniente de la OASAS Paul Gaston Goddard. Se mudaron a Maryland, donde vivieron hasta su muerte el 8 de julio de 1982 a los 76 años de edad. Virginia Hall Goddard dejó una marca indeleble en la historia de la guerra y el espionaje, demostrando que el verdadero valor debe esconderse bajo una identidad anónima. Su vida es un recordatorio inspirador de que incluso con dificultades, en los momentos más oscuros, la voluntad y la determinación pueden triunfar sobre la adversidad. El Museo Internacional del Espionaje en Washington DC alberga una exposición permanente sobre ella, que incluye la radio de maleta que usó para enviar mensajes a Londres en código Morse, la medalla del Imperio Británico y algunos de sus documentos de identificación. Su Cruz de Servicio Distinguido se expone en el Museo de la CIA en Mclean, Virginia.